Bueno, ante todo te quiero decir que Rodolfo fue uno de mis grandes amigos de toda la vida. Y para mí fue un referente importante. Era un tipo muy estudioso, muy inteligente, con el cual podías hablar cualquier cosa, ¿viste? Aparte de toda la cosa afectiva, no sé, podías hablar de cualquier tema, musical o no musical, pero él era un tipo que se había formado muy bien con Ginastera. Él fue el que estudió con Ginastera, no yo. Y después estudió con otros maestros también, creo que con Julián Bautista, con Krefl, no sé, algún otro. Él abrevó de distintas fuentes, ¿no? Claro, él aplicaba todas esas ideas, ¿viste? Un tipo totalmente abierto, porque él venía del jazz, pero tampoco, ¿viste? Estaba tan, ¿cómo te puedo decir? No estaba tan enganchado con el jazz. Él generó una música más audaz en el sentido de más abierta, paralela a la carrera de músico de jazz, de él como guitarrista o arreglador. Desarrolló una tarea de compositor, digamos, que después creo que la fue dejando, ¿no es cierto? En algún momento se dedicó ya a lo que se conoce en sus discos, ¿no? Sanata y Clarificación. Sanata y Clarificación, ese tipo de fusión con voces humanas y instrumentistas, y música improvisada, y temas de él. Y bueno, realmente tipo talentoso Rodolfo. Era una época en la que casi como ahora el mercado, el llamado mercado, estaba inundado de porquerías, ¿viste? Digámoslo así nomás, porque todos sabemos qué es eso. Inundado de porquerías que dan de comer a millones de personas. Y en ese contexto, un tipo que insiste permanentemente en hacer su propia cosa, que es diferente a todo eso, arriesgándose a que nadie le dé bolilla y que se le pase la vida en eso, ese tipo merece no ser olvidado. Por el camino de la memoria, Alchurrón va en busca de un encuentro.
Quiero decirles que después de 12 años de estar afuera, esta es la primera vez que puedo hablar, porque el otro día actué en el Teatro San Martín y no pude hablar, porque te dan solo 45 minutos y si hablas no tocas. Entonces, ahora es la primera vez que hablo, así que me van a tener que aguantar un poco. Yo me enteré de cómo era el asunto de la música, que había compositores, que había intérpretes, que había esta música así, esta otra así, que se suponía que esta era mejor que esta otra, una cantidad de cosas que se te van metiendo que forman parte de tu cultura. Y yo iba sintiendo en mí un interés creciente y como estaba en un hogar muy burgués en donde tenías que ser universitario, yo iba a ser médico. Y me preparé durante toda mi adolescencia convencido de que yo iba a ser médico. Entré a la Facultad de Medicina y antes de terminar el primer año decidí ser músico, porque para ese entonces yo ya tenía muy fuerte la cosa de la música, ¿no? Y aparte el respaldo de tus padres también. Mis padres me respaldaron en esa decisión. En la de ser músico, ¿no? Totalmente, sí, fue una familia que no se opuso. Fui muy afortunado en eso, porque he visto, viste, hasta el cansancio, tipos que deciden una cosa y sus padres se oponen. Es un drama. No, yo tuve suerte en eso, sí. Ellos no se opusieron, me apoyaron. ¿En ese entonces ya sabías que ibas a ser músico, que tu carrera iba a ser esa? Sí, lo que pasa es que yo creía que iba a ser músico clásico. Entonces empecé mi formación clásica, estudiando la guitarra clásica, mucho, porque yo creía que iba a ser concertista de guitarra. Eso era lo que estaba en mi imaginación, o mis deseos, o qué sé yo qué. Y después de unos años, mi gusto se enfocó en la composición y decidí que ser concertista era una especie de caballo de carrera que a mí no me decía nada, ¿viste? Una cosa de habilidad muscular y de qué sé yo, que para mí dejó de significar algo importante. Entonces me focalicé en la composición, entonces empecé a estudiar composición con maestros así importantes. ¿Cómo quiénes? Como Ginastera, Jacobo Fige, Julián Bautista, tipos que eran lo mejor que había acá en esa época. Y esa idea, de ahí no me arrepentí nunca, tampoco me arrepentí de haber dejado la Facultad de Medicina. Son decisiones que yo tomé en mi vida en momentos en que uno decide cosas y a veces he visto también mucha gente arrepentida, yo en aquella época hubiera hecho tal y tal cosa, pero a mí eso no me pasó. No quería yo ser médico, era una cosa de adaptación al entorno, ¿no? No me había puesto realmente a pensar. Y bien, estoy muy contento con toda esa parte de mi vida. Entonces, por esa época descubrí el jazz. El jazz, esta fue otra cosa, así que me marcó muchísimo. El jazz en la forma de las bandas de jazz, del jazz, que en esa época era la música que todavía era música consumida por la gente, la música que se bailaba, ¿no? La orquesta de Tommy Dorsey, de Harry James, la orquesta de, qué sé yo, todas esas orquestas. Eso es lo que a mí me gustaba, con unos amigos, un grupito de amigos, y me gustaba mucho, la verdad es que me gustó muchísimo, me enganchó muchísimo. Y entonces me conseguí una trompeta y un maestro de trompeta, porque yo no entendía de otra manera, aunque yo sabía que la música es de oído, lo sabía, todavía no podía decirlo como lo digo ahora, ¿no? Claro. Pero igual yo sabía que había que estudiar, entonces me conseguí un maestro de trompeta y estudié un par de años la trompeta, enloquecía todo el barrio porque la trompeta suena muy fuerte, te digo, muy fuerte, y un estudiante de trompeta es una tortura porque el sonido te sale feo, te sale desafinado, bueno, y hay que darle horas y horas. Unos 2 años hice eso. Yo ahí yo todavía iba al colegio secundario, tendría, ¿qué te puedo decir? 16 años. Tocaba la trompeta y la guitarra. La trompeta me interesaba porque vi una película que se llamaba Luz y Sombras, que era la historia de Bix Beiderbecke, que era un famoso trompetista de jazz, y la vi, por ejemplo, 9 veces, entonces era una pasión, me enloquecí, pero me enloquecí, no podía hacer. Y bueno, y le di a la trompeta, y en esa época apareció el bebop, Charlie Parker y Dizzy Gillespie. En esa época llegaron los primeros discos, entonces yo switché así de la música del jazz de las big bands al bebop. Y me salté, nunca me gustó Armstrong ni el jazz tradicional, jamás me gustó, ¿viste? Porque pasé directamente hacia otra cosa.
te puedo decir, nunca me enganché con el jazz, el Dixieland, esa cosa tradicional, nunca jamás me gustó. Igual que los Beatles, que nunca jamás me gustaron, bueno, eso tampoco me gustó nunca. Entonces me enganché con el bebop. Y mientras seguía estudiando composición, la clásica, ¿viste? Armonía, en fin, todas las cosas que se estudian. Y estaba en mi casa practicando jazz, empezando mis descubrimientos, ¿viste? ¿Qué es la improvisación? ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Por qué? Esas cosas que yo escuchaba, ¿qué son? Alguien me las iba explicando, yo preguntaba, miraba aquí y allá, qué sé yo. ¿Te encerrabas varias horas en algún lugar de tu casa? Sí, me pasaba horas. ¿Tenías un lugar tuyo como Sí, mi cuarto, mi cuarto y mucha facilidad, porque en mi casa mi vieja me daba espacio, ¿no? O sea, el tocadiscos estaba en el living, no estaba en mi cuarto, pero yo podía entrar y salir con mis amigos, bien, no cometía ningún desmán, hartaría un poco, qué sé yo, como todos los chicos, claro. Pero no, me daban rienda para eso. Y entonces, y yo me pasaba largas horas en mi cuarto como cualquier tipo que está caliente con algo, ¿viste? Explorando, buscando cosas en la guitarra y no sé, qué sé yo, imaginándome cosas, calculando, qué sé yo, leyendo, con algún amigo. Formamos un primer grupito donde yo tocaba la trompeta, otro tocaba la guitarra y el otro tenía unas escobillas y en una caja de no sé qué hacía no sé cuánto y hacíamos un embrión de algo y después yo fui el único que siguió con la música, ¿no? Ellos no. Y son todas experiencias que son muy valiosas porque derivan directamente de tus ganas, de un apetito que vos tenés, ¿no? Derivan de ahí, nadie te las está ordenando. Como la novia que tenés en esa época, ¿no? Son cosas que son tan espontáneas que si lográs darles curso, son muy productivas, muy provechosas. Eso me parece, ¿no? Y entonces, bueno, seguí esa formación de jazzista, entendiendo cada vez más las cosas, y yo seguía estudiando la guitarra, o sea, mi técnica iba mejorando, y leía, y me informaba mucho, consumía mucho de todo lo que pasaba, ¿viste? Y entonces iba creciendo. Y un día alguien me descubrió, entre comillas, o sea, había un grupo de músicos que ya mucho más desarrollados que yo, que se reunían y tocaban así jam sessions y cosas, y de golpe aparecí yo, un tapado, un tipo que tenía, por ejemplo, qué sé yo, 17 años o 18 años y tocaba bien y nadie había oído hablar de él nunca. Entonces, bueno, empecé a contactarme con músicos. Yo tenía una especie de amplificador y guitarra eléctrica que yo medio me había fabricado, viste, todo mal, que hacía ruidos y qué sé yo, y lo llevaba, era como una radio vieja que estaba modificada y ese era mi amplificador, una cosa, era medio un pionero en algún sentido porque las cosas, la guitarra eléctrica mucho en esa época no, estaba recién, digamos, aceptada como un nuevo instrumento. Existía en Buenos Aires eso, yo no era el único, en Buenos Aires existía eso de que había tipos que experimentaban fabricando micrófonos de guitarra, por ejemplo. Y a mí me tocó esa época. Entonces yo me fabricaba un micrófono en mi casa con una cápsula de tocadiscos modificada de no sé cuánto y enganchada en las cuerdas, sí, para tener una guitarra eléctrica, y aturdía a todo el mundo, y salía por el parlante del combinado ese, qué sé yo. Claro, eran unos experimentos que al mismo tiempo yo ya había aprendido a escribir un poco de música, más o menos, lo suficiente, y de un tocadiscos de 78 sacaba los discos de Charlie Christian, que era el guitarrista de jazz que en esa época existía, el Tope, el que tocaba con Benny Goodman, y entonces yo sacaba solos de él, de un disco, o sea, parabas el disco y escribías así, ¿viste? Una cosa que yo de ahí en adelante se la recomiendo a todos mis alumnos, por ejemplo, porque es importantísimo cómo te hacen... El oído, ¿no? Cómo trabaja. Sí.
¿Cómo decidiste irte a Nueva York y cuándo fue? En el 77 decidí irme. Decidí porque iba a un grupo de análisis que me movió mucho, me revolvió mucho la mierda. Y entonces entendí, llegué a querer probar mis cosas afuera de este país. Busqué un país que me pareciera más favorable para mis cosas, o sea, para mi música. Intentar hacer mi música y vivir de ella en un lugar que no era este, porque acá yo no podía vivir de mi música. Tenía que enseñar y hacer una cantidad de cosas que no eran vivir de... A mí me gusta escribir música y tocar, no me gusta... enseñar también me gusta, pero sí, no es mío. Entonces, bueno, hice un estudio y decidí irme a Nueva York. Eso fue en el 77. Entonces preparé todo y en el 78 me fui. Vendí casi todo lo que tenía, menos este departamento, y me fui con mi esposa o mujer o pareja de ese momento. Y allá nos fuimos los dos, sin nada. Más que un rollito de billetes pequeño, que era el resultado de haber vendido prácticamente todo lo que tenía. La guitarra y el piano se lo vendí a un amigo. Ah, vendiste los... Sí, Alfredo Rey. Sí, es verdad, y así fui vendiendo todas las cosas. Como tenía alumnos, decía, bueno, todo esto lo tengo para vender libros, discos, entonces se iban llevando todas las cosas. Y... ¿Te fuiste sin nada como para empezar de cero otra vez? Sí, ¿o no? de cero otra vez, y así empecé. Es durísimo, te informo. Yo tenía más de 40 años, ojo. A los 20... Contame cómo fue con... Y bueno, desde que sí, llegaste. es duro, pero también es lindo, porque te sentís un poco Sansón, te sentís, ¿no? Yo puedo hacer esto y lo hago, y puedo luchar, y allá voy, ¿viste? Te sentís Tarzán en una liana, ¿viste? Claro, es importante. Y siempre tuve ese sentimiento. Y por ahí había épocas realmente malas, que no ganábamos un mango. Entonces, Sí, es muy distinto el ambiente, de cómo se maneja. es bastante allá. parecido, es bastante parecido. La diferencia está en que allá, como es una ciudad que es prácticamente un centro mundial, hay de todo, pasa de todo, y entonces miles de tipos van con el mismo sueño, etcétera, etcétera. Entonces la competencia es muy, muy, muy grande, ¿no? Pero después lo demás es todo más o menos lo mismo. Hay cosas para minorías, hay teatritos así de underground, hay cosas valiosas de las cuales ni te enterás, hay ignorancia por parte de los medios siguen apoyando a otros que ya están establecidos, hay confusión, ahí es lo mismo que acá, pero en más grande. Hay muchas más oportunidades de trabajo y todo, porque bueno, ya sabemos la economía de ese país, muchas más oportunidades, pero hay muchísimos más tipos también tratando de pescarlas, así que la lucha es durísima, ¿no? Para conseguir puestos, es muy dura, no te alcanza para nada con el talento o la idoneidad, no te alcanza para nada. Tenés que ser bueno en ventas, si no estás frito. Entonces me moví como pude y conseguí algunas cosas, no muchas. ¿Y cuáles fueron? ¿Formaste Y un bueno, grupo? formé un grupo que duró más de 7 años, con el cual ¿Cómo toqué. se llama? Se llama Southern Exposure, que significa orientación al sur. El primer año ya toqué más veces de lo que tocaba acá en un año, que eran poquísimas, pero acá en un año yo tocaba, con un grupo mío que tocaba 10 veces. Allá ya toqué más, el primer año. Mirá que allá nadie me conocía. Acá figuro en 3 enciclopedias yo, de compositores y qué sé yo. Eso fue un logro. Tener ese grupo fue fenómeno. Grabamos un disco. ¿Y eran músicos de allá o también había músicos acá? Eran músicos de allá, 4, y yo y Analía, que era mi compañera, éramos de acá. Éramos 6. Y tocábamos una música que yo hice, que era una música que allá era muy original en ese momento, que era todo ritmos folclóricos de acá, de Sudamérica, y gustaba mucho, porque allá hay un margen para las cosas originales. Era relativamente simple este grupo, pero estaba bien, era interesante, era novedoso, era creativo, a mí me gustaba. A todos nos gustaba.
jazz argentino, la música de Rodolfo, esa parte por lo menos. No sé si jazz argentino, qué sé yo. Eran composiciones de un... Sí, había sí, puede ser, qué sé yo. Son todos términos elusivos, yo no sé realmente. Yo pienso que la cosa argentina en él estuvo siempre presente. Él no la perdió nunca, como no perdió nunca su manera de hablar y como yo tampoco la perdí. Normalmente la gente que emigra de la Argentina empieza, oye tú, Checo, y terminan hablando en una especie de patuá latinoamericano que yo odio, ¿no es cierto? Y yo valoré siempre que Rodolfo, del mismo modo que yo, conservaba todo la cosa original. Yo no tenía ni una inflexión latina, nada, latina quiero decir latinoamericana, ¿no? Toqué cuando yo viví en Nueva York y él también. Entonces, alguna vez hicimos un concierto lo hizo él, pero bueno, me llamó a mí, en el Bronx. O no me acuerdo si fue en el Bronx. Sí, fue en el Bronx. Me acuerdo que fue un concierto de eso de la municipalidad, que trajeron un camión, que era un escenario, pusieron un camión ahí en una plaza determinada. O sea, a mí me dijeron, vamos a tocar en tal lado a tal hora. Entonces yo fui en subte a ese lugar y cuando llegué no había nada. Y al rato llega un camión, abren el camión, lo abren para un costado y el camión era un escenario con el piano, con todos los instrumentos y todo, el equipo de sonido, todo, y ahí tocamos. Es una cosa de la municipalidad de Nueva York. ¿Y él tocaba habitualmente en ese contexto? ¿En esos contextos? Hacía una cosa aquí, otra cosa allá, nunca tuvo una actividad muy Por ejemplo, en ese concierto intensa, ¿qué pero... música tocaron? ¿Jazz? Sí, la música de canto y clarificación, y sonata y clarificación, y con improvisaciones, y qué sé yo, ¿viste? La música que él hizo siempre, pero cada vez se fue orientando más hacia la cuestión del canto, ¿no? Pero fue un éxito, para mí fue un éxito. Fue un éxito ensayar todas las semanas, por ejemplo, todos los jueves durante 7 años. Claro. A mí nunca me había pasado eso acá. Y estos eran profesionales, no eran tipitos con mucho tiempo libre ni nada. Pero estaban calientes con la música y las posibilidades que el grupo tenía. Eso a mí no me pasó nunca acá. Mantenerlo, obtener, éxito así de aceptación de la gente cada vez que actuábamos, todo eso fue piola, fue lindo. Mantenerme yo con mi trabajo, otros trabajos que hice de música, viste, para ganarte el mango, porque eso no daba guita. Claro, esas eran presentaciones y llegaron a grabar algo allá. Grabamos un disco allá, nosotros lo grabamos. Luego el disco salió editado acá porque yo lo traje acá. Lo editó la compañía Redondel, que es una compañía de jazz. O sea, daba guita, por supuesto, alguna vez ganábamos una cosa, algo, pero no podíamos vivir de eso. Entonces cada uno vivía de otros aspectos de su profesión. Y yo también. ¿Y qué hacías? Y tocaba de noche, qué sé yo, en una época acompañé cantantes argentinos de tangos que iban, por ejemplo. Alberto Castillo, tipos así, figurones, porque había un público de latinoamericanos que consumía estos tipos. Entonces iban allá en gira, Hugo del Carril, tipos así. Entonces yo aparecía entre los músicos que acompañaban. Eso fue en una época. En otra tocaba distintas clases de, qué sé yo, lugares nocturnos, cumbias, no sé, lo que viniera, o hacía arreglos también para cantantes y ese tipo de cosas. Todavía tengo un cliente de allá, de Nueva York, sí, que le escribo arreglos para bandas sinfónicas. Todavía lo tengo, ahora lo voy a ver. Sí, voy a pasarme unas horas en Nueva York y lo voy a ver la semana que viene. Y le doy el arreglo y el tipo me da la guita y sigo para España. Y dentro de un mes vuelvo. Sí, y ahí me da el laburo para dentro de un mes. Entonces lo hago allá en España y cuando paso de vuelta para Buenos Aires, otra vez hacemos eso. Un cliente que tengo en Nueva York. Acá nadie me encarga un arreglo.
Es una historia de idas y vueltas. Sí, sí. Ahora, es el único que tengo, no te vas a creer que... Además, no es ningún millonario ni nada, es un tipo que me paga normal y basta. Bueno, entonces arreglos y tocar, así era como más o menos me mantenía. Y cuando ganaba un mango lo guardaba, ¿viste? Y había épocas, 2 meses sin entrar un mango, eso me pasaba cada momento. Entonces, consumiendo de a poquito lo que estaba guardado de antes, ¿no? ¿Pensabas quedarte tanto tiempo? Sí, ¿Cuándo fuiste? la verdad es que sí, pensaba quedarme mucho tiempo. Pensaba no volver más, eso es lo que pensaba, así me fui yo. Pensaba no volver más. ¿Y qué fue lo Estaba que...? enojado, no me gustaba. ¿Estabas enojado con Sí, el país? Sí, con con todo, sí, me enfermaba. ¿Cómo lo Me dejaste enfermaba. en ese momento? Mal, como el ¿Cómo lo culo. veías? Pésimo, lo veía horrible. A mí nunca estuve yo en cosas políticas así de riesgo, pero nadie me persiguió a mí por nada de eso, pero yo me sentía muy mal acá, porque mi ideología era completamente contraria a lo que estaba pasando. Y entonces me sentía muy mal, muy atemorizado y muy mal de las cosas que yo veía que pasaban en el año 77. 77, creo. 78. Y en abril del 78 me fui. Con mucha bronca, no me gustaba. Ah, y bronca también contra... Los periodistas habían ido cada vez ignorándome más. Ya el último año ni me criticaban ni nada, ni siquiera para hablar mal. Ignoraban absolutamente todo lo que yo hacía. Claro, estarían concentrados en otras cosas que eran más la moda, en fin, no sé cómo era. Y a mí todo eso me daba bronca. Yo quería un mínimo de reconocimiento. No entendía que eso hubiera ido en disminución. Si yo iba en crecimiento, ¿por qué? Y yo ya las últimas cosas fui absolutamente ignorado. Conciertos que, viste, yo me bancaba de mi bolsillo, qué sé yo. ¿Y en Nueva York te sentías más respaldado en este sentido? En Nueva York sentía que la pelea era más limpia, no sé cómo explicarte. Algo así, no respaldado. No ¿De respaldado. reconocimiento? No tuve mucho reconocimiento, pero no lo tuve nunca. En cambio acá sí lo tuve. Es como que acá al principio era, sí, después no sé. Acá yo me fui con mucha bronca. No quiero ahora decir que yo tenía razón, a lo mejor yo era un loco, pero yo me fui con bronca, este es un hecho. Yo tenía bronca. Cuando yo me fui, me empezaron a llamar los periodistas, algunos periodistas. Inclusive me llamaron allá, porque yo gané un premio de composición en un concurso internacional, entonces se enteraron
Y entonces me llaman. Te quiero hacer un reportaje de Radiolandia y el otro del programa de televisión no sé cuánto, ¿viste? Y a mí me da una bronca, pero que yo no te puedo contar. Claro, entonces ¿no? que me tengo que ir a hacer mis valijas, alejarme de mis viejos. Mi vieja se murió cuando yo estaba allá, no la vi nunca más, ¿viste? Y entonces estoy allá y me empiezan a dar bola. Me da una bronca espantosa, te digo. El olvido da vueltas en la memoria y trae un encuentro. Rodolfo al Churrón, Eduardo Rovira. La enseñanza de él es la enseñanza de tantos otros que agarran su lanza y arremeten contra el molino de viento, ¿viste? Sea la época que sea, porque eso es lo único que pueden hacer. Como una abeja hace miel, ¿viste? El tipo tiene que hacer eso. Es la historia de muchos de nosotros. Algunos logran hacerla distinta, como Piazzolla, y otros se quedan en la sombra, ¿viste? Es así. Es así, son los Van Gogh, ¿viste? Después viene la posteridad y no sé qué hace, pero en la vida te la comes así, ¿viste? La gente te ignora y chao. Y a él le pasó eso y a mí me va a pasar eso y a otros tipos que hacen cosas más o menos de valor les va a pasar eso también. Así que cuando vos me preguntás por él, pienso en mí. ¿Qué voy a hacer? Pienso en mí, pienso en él, pienso en mí, pienso que somos una tropilla de tipos que hicimos cosas atípicas, cagándonos en una serie de cosas supuestamente obligadas, y ese es el precio que pagamos. No se conoce lo que hacemos. A mí me encantaría que se conociera, pero no se conoce. Se ponía un poco triste a veces. Qué injusto que son. Decía, pero yo también tengo la culpa. Dice, yo no soy comercial. Dice, pero yo sé lo que valgo. Y a veces me decía, esos silencios dicen tantas cosas que yo intuyo, me decía él. Yo sé que me conocen y sé que soy buen músico, pero tal vez, ahí venía un poco el orgullo de él, tal vez me tengan un poco de miedo.
La decisión de volver como... La decisión de volver pienso que es bastante más que confusa. fue lo que te atrajo, ¿no? Sí. No tenía ganas de venirme, pero empezó como esta idea de podría ser que ahora un nuevo periodo fuera en Buenos Aires, ¿no? Probar en Buenos Aires. Coincidió con que perdí un trabajo muy bueno que tenía allá, se terminó, me quedé bien en bolas, con un poquitito de guita guardadito, pero nada más. Y otro factor es mi hijo, que tiene 24 años y yo quiero acercarme a él. Esto creo que es lo más importante. El peso de los 12 años, por decirlo de alguna manera. O sea, yo no me fui un año y volví. Son 12 años enteros. Y eso es un cacho de la vida, es un quinto de lo que yo he vivido hasta ahora, ¿no? Casi, un poquito menos, pero más o menos. Entonces, bueno, ¿Durante esos 12 años no habías visto a tu hijo? ¿O mi hijo viajaba? fue 2 o 3 veces allá, yo no había venido. Eso es bastante importante. Y ahora que ya va a ser un año que estoy acá, lo sigo sintiendo bastante importante, lo de mi hijo. Así, viste, ¿Qué necesitabas darle? ¿Qué pensabas que necesitabas? No sé bien, no lo tengo muy explicado, pero es algo así como que es una cosa que no sé si viene en términos de darle. No creo, yo creo que estoy más egoísta en ese tema. Me parece que es en términos de mirar lo que me perdí, ¿viste? Claro. Mi hijo es un tipo fenómeno, está muy en orden, es un tipo responsable, inteligente, normal, buena persona, buen tipo. La gente lo quiere, no hace cagadas, es confiable, no sé si ya lo dije. Y de ese tipo, que ahora es un adulto, yo me perdí toda su infancia, porque estuve separado de su mamá y él se quedó con su mamá y yo lo veía los sábados. Y luego toda su adolescencia, porque me fui yo a otro país. Yo me perdí a este tipo, me perdí su desarrollo, su crecimiento, toda la alegría que eso te puede dar. Anoche una amiga me dice, vos te salvaste de la adolescencia. Bueno, entiendo ese aspecto también. Pero ahora yo siento que tengo todavía una última chance de acercarme a él y de ser un amigo de él. Y Más como amigo que como padre. como amigo, Claro, no como padre, como amigo. Este tipo con el cual, al cual estoy unido por un vínculo de padre a hijo, sí, pero yo quiero ser su amigo, yo no quiero ser su padre. Mariposas de madera, yo te voy a regalar, a ver si te guardas algo y no lo largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar, si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Oye amigo, toma la red, vamos al río, ven a pescar. Oye amiga, dame la mano, que ya es hora de caminar. Cuando durante su estadía en el extranjero nos íbamos conociendo un poco más, porque yo iba creciendo también. Cuando él se fue yo tenía 12 años y cuando volvió tenía 24, pero no teníamos una relación de amigos, ¿no? Era una relación de padre a hijo, pero distante. Y cuando él volvió, él me dijo a mí que quería volver para hacerse amigo, para recuperar o generar una relación que no habíamos tenido nunca. Y así que con esa premisa, que no fue ninguna imposición, sino que fue una cosa natural, porque yo también me encantaba la idea de volverme, de tener una relación con él y tener una amistad. Bueno, empezamos un camino de ser amigos como adultos, no como padre e hijo, sino como dos personas que se van conociendo en la vida, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue?
fue lenta, y fue, no te digo que fue intensa, pero fue como resumir muchas etapas en poco tiempo, ¿no? Porque de repente él tenía más interés en conocerme a mí que yo a él, y yo ya estaba por casarme, o sea, no estaba de novio, estaba ya en otra etapa, entonces tampoco nos acercábamos tanto porque yo también tenía otra vida, ¿no? Pero igual fue muy lindo porque recuperé una persona que prácticamente no conocía. Gracias por estar acá. Y ahora, antes de seguir, quiero decir mis agradecimientos, que es algo, la colaboración que yo recibo de toda la gente acá del teatro, de Iris, de Gustavo, allá arriba, haciendo el sonido, amigos que han venido a grabar en video y en audio, y muy especialmente la colaboración de mis compañeros músicos que me apoyan en este proyecto, que es bastante loco, porque juntar 12 tipos así es bastante extraño y es difícil en cuanto a horarios y a las obligaciones que cada uno tiene y todo eso. Entonces yo creo que tiene muchísimo valor que ellos se hayan prendido en este proyecto, sobre todo teniendo en cuenta que hay muy poca plata envuelta en el asunto, ¿no? En general, salvo que la pegues, entonces de golpe sucede un milagro, pero en general es solo por la música. Todos ellos forman la orquesta Mientras Dure, que es esto, este engendro, y que espero que dure.